Gracias por eso. Y el Espíritu Santo me aclaraba con respecto al pueblo de Israel en Egipto y me decía el Señor fuertemente, tienes que entender todo lo que está bajo mi voluntad, todo lo que está bajo mi voluntad. Mientras que no logres entender mi mover dentro de mi voluntad, no vas a poder entender lo que estoy haciendo. Yo decía, pero ¿cómo así? Y me enfoqué en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en la tierra como en el cielo. Ok, tenemos que ser temerosos. Antes que todo, porque muchos dicen, hay que ser temeroso a la furia de Dios. No, hay que ser temeroso a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que respetarla. Cuando las 10 plagas de Egipto se presentaron en ese pueblo, era para la liberación del pueblo de Israel. Muchos no entendían, pero la afectación que sufrió Egipto era para que se liberara el pueblo de Israel. Dios está afectando hoy en día a las grandes capitales mundiales económicas, financieras, sociales, así como esa época en Egipto. Egipto, ¿qué era en esa época? A ver, ¿qué era Egipto en la época que tenían a Israel de esclavo? ¿Qué era? Una potencia mundial. Egipto era una potencia mundial. Y fue procesada con el propósito de sacar al pueblo de Israel y hacerlo libre. Y yo decía, Señor, pero y entonces si estamos como en la época de Egipto, ¿qué será de nosotros? Y cuando seguí la escritura me di cuenta que los más beneficiados, Gloria Candelón Santo, los más beneficiados en esa época fue el pueblo de Israel. Wow, se desató algo muy poderoso. Aprovechémoslo. Vive Jehová en cuya presencia nos encontramos. Entendamos ahora que la afectación que estamos sufriendo fue casi igual o similar a la que sufrió el pueblo de Egipto, el territorio de Egipto, quien en esa época era una potencia. ¿Potencia mundial en qué? Arquitectura, economía, finanzas, ingeniería. ¿Quiénes eran los mejores ingenieros en esa época? ¿El pueblo de qué? De Egipto. ¿Qué hizo el Señor? Los estremeció. ¿Con qué propósito? Con las 10 plagas. A nosotros solo nos está tocando una. Se llama COVID-19. ¿Con qué propósito? Sacar al pueblo de Egipto de su esclavitud. Y muchos me dirán, pero ¿cuál es la esclavitud ahora, Gerson? ¿Cuál es la esclavitud ahora? ¿Cuántos no somos esclavos de una economía? ¿Cuántos no somos esclavos? Somos bendecidos de un trabajo, pero somos esclavos de unas horas laborales. ¿Cuántos nos encontramos destruidos económicamente? Bueno, no destruidos, no todos. Actualmente hasta naciones dependen de la economía mundial. Hoy se llaman naciones o países del primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. ¿Dónde está Colombia? Hay un mover espiritual tan fuerte, así como en Egipto, para liberar el pueblo de Israel. Pero ahora viene la segunda parte de la revelación. Dios lo acaba de hacer. La segunda parte de la revelación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en medio de todo este mover espiritual que no son con 10 plagas como en la época de Egipto, sino son con solo una, que es el COVID-19? Es tener fe y atravesar el desierto. Pero me dicen, Gerson, ¿cómo? Sin queja. Sencillo. Lo hizo el Señor, no lo hice yo. Lo hizo el Señor ahora mismo. Lo acabo de hacer. Gracias, Gloria Calderón, por haber desatado esta bendición tan poderosa, de esta manera tan fuerte, porque no me lo esperaba. Tenemos mire lo que tenemos que hacer. Tenemos que atravesar el desierto sin queja, con la fe y la esperanza de que iremos al pueblo que brota leche y miel, mientras que el Señor mueve esa gran capital económica o esas grandes capitales económicas a través de sus plagas.
El pueblo de Israel no fue tocado, fue protegido y atravesó el desierto. La queja, queridos hermanos, nos demora en el desierto. Lean el texto sobre el Éxodo. Y mientras más se quejaba el pueblo de Israel, más demoraba en salir. Les bendigo. Fue maravilloso. Gloria Calderón, créeme que no sabría qué hacer no, si no aparece una persona como usted, con tanta unción y tanto poder de Dios. Acabamos de desatar algo maravilloso, una revelación maravillosa. Dejemos de ver lo que Dios está haciendo con las naciones. Dejemos de ver lo que Dios está haciendo incluso con las iglesias. Yo no tengo nada en contra de las iglesias, pero Dios está haciendo algo en general, con todo. Economía, finanzas, naciones, iglesias. Atravesemos el desierto sin tanta queja, sin mirar hacia atrás. Y sigamos a la tierra que brota leche y miel. Confiando en un líder. ¿Y cuál es el líder de hoy en día? Se las tengo fácil, se las tengo claras. Me van a decir, ay Gerson, pero es que en esa época en Egipto estaba Moisés. ¿Y a quién vamos a seguir ahora si hay tanta religión? Hay tanto predicador, hay tanto falso profeta. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? Ojo, enfoque, el enfoque. No me podía ir sin esto. Y entonces, ¿a quién vamos a seguir ahora si en esa época tenían a Moisés? ¿A quién vamos a seguir ahora? ¿Quién es el Dios hecho hombre en la tierra? ¿Quién es el único hombre en la tierra que descendió de los cielos a entregarse por nosotros en la cruz? ¿Quién es el verdadero líder espiritual que nos une a todos, no importando las diferencias de las iglesias? ¿Y cómo nos une el Señor? Jesucristo. Ese es el que tenemos que seguir. Ese es el líder que tenemos que seguir. A ese guerrero que se entregó y todavía mora en nosotros. Y me dice, Gerson, pero ¿cómo lo vamos a seguir? A través de su escritura, a través de su palabra. Ese es el verdadero líder que tenemos que seguir. La verdad me quedo sorprendido. Dios, te doy gracias en todo tiempo y en todo lugar por lo que acabas de hacer. Te doy gracias porque llegas a nuestro corazón, lo estremeces, nos vuelves humanos, nos bendices, nos entregas tu bendición a través de nuestra voluntad. Nos entregas tus bendiciones a través de nuestra voluntad de seguirte. Solo necesitamos tener un corazón digno, un corazón puro, un corazón dispuesto para poderte recibir. Lo que acabas de hacer fue sorprendente, yo no me lo esperaba. Como pueden ver, estos son mis apuntes para empezar a trabajar un video. Quiero hacerlo así para que se den cuenta que no tengo nada escrito. Tampoco el que me crea el más. Porque es que yo no soy el más es Dios, el más es Él quien lo hizo y lo acabó de hacer. Fue sorprendente. Bendiciones para todos. Quisiera seguir saludando